Dándole gracias a Dios por su vida, la vida de usted, porque Dios tiene misericordia. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y lo podemos ver y constatar en la vida de cada uno de nosotros al poder tener y sentir esa misericordia de Dios en nuestra vida. Amén. Póngase de pie para hacer una oración delante de nuestro Dios. Padre, qué agradecidos estamos de que nos permitas estar aquí en tu casa, de que podamos, Señor, venir a tus atrios con acción de gracias, con alabanza. Aquí estamos, Señor, queremos aprender de tu palabra, queremos escuchar tu voz a través del mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, muéstranos la verdad de la palabra y ayúdanos a entenderla y a vivirla en nuestras vidas cada día. Es en el nombre de Jesús que estamos orando. Amén. Amén. Puede sentarse, mi amado. Y bueno, estamos continuando con nuestra clase Amigo de Dios. Es la segunda parte de nuestra clase y vemos cómo esto es tan importante para Dios, el que tú y yo podamos ser sus amigos. Él buscó amigos desde el principio de la creación. Él tuvo a Adán y a Eva como amigos íntimos. Él los visitaba todos los días y platicaba y dialogaba con ellos. ¿No es eso lo que hacen los amigos? Dialogar, platicar, comentarse sus cosas íntimas. Eso es lo que tenía, esa relación es la que tenía Dios con Adán y Eva. Y luego vemos a lo largo de la historia bíblica que Dios tuvo amigos. Entre ellos menciona a Moisés y a Abraham, ¿verdad? Dos grandes amigos de Dios, que Jehová no hacía nada sin que se los comentara a ellos. Y un buen amigo hace eso, ¿no? Cuenta todo lo que tiene dentro, lo que va a hacer, los proyectos, y luego recibe la opinión del amigo, ¿no? Pues no le hagas así, hazle así. Dios escuchaba la opinión de Abraham y de Moisés. Dios escuchaba esa opinión porque era muy importante para él, y muchas veces esa opinión él la tomó en cuenta para hacer las cosas de diferente manera. Así es que el ser amigo de Dios es un gran privilegio que la verdad no todos pueden ser amigos de Dios. Muchas veces somos nada más sus hijos, pero no buscamos esa intimidad con Dios, no buscamos ese acercamiento con Dios. Entonces, sus hijos somos, pero para poder ser amigos tenemos que estarle buscando de constante, ¿verdad?, a Él. Y entonces es ahí en donde estamos en este punto, en esta segunda clase, ¿verdad?, de que en realidad Dios lo que quiere es que le conozcamos íntimamente, o sea, que tengamos esa relación estrecha con Él, ¿sí? Él hizo el universo y planificó todas las cosas que en Él están ahorita en la actualidad. Él las hizo todas detalladamente. Por eso vemos nosotros la creación con tanto detalle. Las flores, yo me quedo asombrada de las flores, cómo tienen tanto detalle. Las plantas, las hojas, la textura de las mismas, cómo pueden tener tanto detalle. Esto no puede ser más que obra de alguien que lo creó, y ese pues es Dios. Dios creó todo lo que hay en el universo con mucho detalle, y también esos detalles los puso en nuestra vida para que pudiéramos ser sus amigos. Y entonces la Escritura afirma que esta creación está hecha por la mano de Dios, y que todo en su momento lo hizo hermoso. Por eso nada de lo que hay, de lo que Dios creó, podemos decir que es feo. Nada.
porque Él en su soberanía, en su soberana voluntad, Él determina las cosas como van a ser. Y por eso tú como persona, como creación de Dios, parte de la creación de Dios, no puedes decir, ay, no me gusta esto de mí o no me gusta aquello de mí. Porque Dios en su momento que dice la palabra, lo hizo todo hermoso. Y si así determinó Dios que tú fueras, bueno, esa es la forma en que Dios te quiere y te ama y te acepta, tal y cual tú eres. Fíjense que algo maravilloso que Dios hizo dentro de la creación, puso límites en los mares, puso límites en los ríos, puso límites entre la tierra y el mar. Y esto es algo maravilloso. O sea, hay una parte en la tierra en donde se juntan las aguas del mar con las aguas del río y se ve claramente la división de estas aguas, el color de uno con el color de otro y el límite ahí está, o sea, se ve que está el límite, no se juntan, no es que llegan y se revuelven, hay un límite y eso es hermoso. A ver si lo puede buscar Josué para que ustedes lo puedan apreciar, que es algo maravilloso. Esa es la palabra, maravillosa. La maravillosa gracia de Dios incurriendo en su creación, incurriendo en la naturaleza. Entonces, las fronteras, aún las que están establecidas y que aparentemente las estableció el hombre, fueron impuestas por Dios también, porque Dios lo permite o no lo permite. Hay fronteras entre los territorios y bueno, todo esto Dios lo hizo, de su mano fue creado y esto es maravilloso, maravilloso. ¿Y cuál es el propósito de Dios en todo lo que Él ha creado, incluyéndote a ti y a mí? Es de que le busquemos. Él no tiene otro anhelo en su corazón más que el hombre. ¿Por qué no? Él de las plantas y de los animales no anhela esto. Él lo anhela del hombre. Él anhela del hombre, de ti y de mí, que lo busquemos. Que lo busquemos. Ese es el anhelo. Dice la palabra, dice, y aunque sea a tientas, lo encontremos. Ahí andamos buscando, ¿no? Y a tientas lo encontremos, porque a veces el hombre se encuentra en oscuridad, dice la palabra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto nos lo dice Hechos 17:26, para que nosotros veamos que el orden de los tiempos Dios lo impuso, los límites de donde nosotros habitamos, nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, el territorio nacional. Dios ha puesto todos los límites y ha prefijado el orden de los tiempos. Mientras exista la vida en la tierra, dice, siempre habrá sementera, o sea, siempre estará el fruto creciendo. Mientras exista vida en la tierra, siempre va a estar determinado, ¿qué? Los tiempos, primavera, verano, otoño, invierno. Que a veces se nos adelanta un poquito, se nos atrasan un poquito, pero está el tiempo ya prefijado. Siempre va a haber estas 4 estaciones del año, porque ya Dios lo estableció así para que tú y yo viviéramos de una manera acorde a lo que Él creó. Porque cada estación del año tiene un propósito, ¿sí? Tiene un fin. Empieza la primavera con el reverdecimiento de las plantas. Prosigue el verano
con la abundancia del calor. Les prosigue el otoño otra vez, el descanso de las plantas, y el invierno, ¿verdad? Que se encuentran en un reposo total las plantas. Ahí en invierno para nada hay que ponerle ni fertilizantes, poca agua también, o casi nada de agua, porque todo tiene su tiempo y todo está establecido de acuerdo al momento en que Dios ya lo determinó. Entonces hay un propósito para todo lo que Dios creó. Dios nos creó y somos seres humanos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Así lo determinó Dios, así lo dice el salmista David. Dice que tú me hiciste desde el vientre de mi madre. ¿Sí? Tus ojos vieron, me vieron en las entrañas, dice David. Claro que desde entonces, por eso es vida, y por eso no podemos decir que no hay, el ser que está en un vientre no es un ser vivo. Claro que es un ser vivo, claro que es un ser vivo. Desde que empieza a latir su corazón, este ser que se está gestando en el vientre ya es un ser vivo, porque Dios así ya lo determinó. Entonces fíjense cómo lo que Dios quiere es que le conozcamos y que le amemos. Y ese es un gran privilegio para nosotros. Ese es un gran, y el privilegio que Él tiene es que Él nos ama. Él lo tiene como un privilegio para Él, que en realidad no es un privilegio porque Él es Dios. Pero para Él lo tiene como un grande tesoro, que Él nos ama y Él quiere estar en esa comunión de amistad con el hombre. Ese lo siente Él como su gran anhelo. Entonces, dice la palabra de Dios en Jeremías 9:24, que si alguien quiere gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Pues eso es lo que a mí me agrada. Dice la palabra, mas alábese en esto el que se quiera alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esas cosas son a las que Él le agrada: hacer justicia, hacer misericordia y hacer juicio. Claro, tiene que ser, dice, pero de eso es lo que nosotros nos tenemos que alabar, de gloriarnos en conocer a Jehová. Oigan, qué privilegio para nosotros el poder conocer a Jehová, porque no para cualquiera. Hay hombres que tienen cerrado su corazón y no le conocen, y no le van a conocer porque su corazón es un corazón rebelde, es un corazón que no está dispuesto a rendirse delante del Señor. Entonces, es un tanto difícil para nosotros como seres humanos imaginarnos en tener una amistad íntima con Dios, porque tú lo ves como Padre, ¿verdad? Lo ves como Dios primeramente y lo ves como Padre, pero ya decir lo veo como amigo, pero esa es la forma en que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, una amistad íntima. ¿Y sabes por qué se nos hace difícil? Porque Él es el Dios omnipotente, el Dios invisible. Nosotros somos finitos, nosotros acabamos en el momento en que Dios dice aquí, termina tu vida, pero Él es infinito, Él no tiene fin. Y ser amigo de ese Dios infinito, de ese Dios eterno, imagínense qué privilegio tan grande nos da Dios de que tú puedas ser amigo de Dios. Amigo de Dios.
Entonces, que Dios quiera ser a nuestro amigo, ¿verdad? Entonces, se supone que ahí tú vas a aprender a entender los secretos que Dios tiene para ti cuando tú te unes en esa amistad con Dios. Porque ya dijimos que una amistad, ¿qué hace? Confiarse, ¿no? Confiarse sus intimidades. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser los mejores amigos de Dios? Porque Él tuvo mejores amigos, ya les dije, fueron Moisés y Abraham, sus mejores amigos. Pero Él ahorita nos está dando la oportunidad a ti y a mí de que también nosotros podamos ser esos mejores amigos. ¿Cómo podemos ser los mejores amigos de Dios? ¿Qué es lo que anhela un amigo? ¿Qué es lo que pasa con una persona que se dice tu amigo y tú eres su amigo? ¿Qué pasa? ¿Quieres estar hablando constantemente con él? ¿Sí o no? Y no terminan de platicar una cosa cuando, oye, es que también fíjate que esto. Bueno, pues una de las formas en que nosotros podamos llegar a ser mejores amigos de Dios es mediante la conversación constante. Conversación constante. No va a ser posible desarrollar una estrecha relación con Dios si nada más tú vienes a la iglesia cada domingo y te vas a tu casa, pones la Biblia en el estante y te olvidas de él toda la semana porque te la pasas ocupado en todas las cosas que tienes que hacer durante la semana, y llega el domingo y de nueva cuenta vienes al templo, agarras tu Biblia y vienes, o ya no la agarras. Ya hay muchos que ya la dejamos en la casa, la Biblia, o ya no tenemos porque ya todo lo traemos en el celular. Esta es una buena práctica, traer nuestra Biblia. Yo tengo muchas Biblias, pero la que nunca quiero dejar es donde tengo toda la historia de vida de mí como creyente. Y fue una que me regaló mi esposo en el año 88. Me regaló esa Biblia. Y ahorita no le estoy trayendo porque el estuche en que la traigo ya está nada más la Biblia, lo que es la Biblia. Ya las pastas ya no existen. Entonces la traigo en un protector. Pero ya también se me deterioró y no he encontrado otro. Pero tengo que buscarlo porque a mí me encanta traer mi Biblia. Yo necesito mi Biblia cuando voy a escuchar palabra de Dios. Y entonces, mis amados hermanos, fíjense, que Él quiere que entonces nosotros tengamos esa conversación constante con Él y que utilicemos, claro, la palabra de Dios. Si nosotros, les digo, dejamos ahí la Biblia y nos venimos al templo y creemos que nada más con venir al templo una vez a la semana ya tuvimos para la totalidad del resto de la semana, pues estamos equivocados. Entonces no estás buscando una amistad, porque no le estás buscando a Dios constantemente, no estás buscando hablarle, no estás buscando platicarle las cosas que tú tienes. Tienes que buscar platicarle lo que tú tienes. Y como te digo, le hablas una cosa y luego le vuelves a hablar porque se te olvidó decirle otra. Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos un hábito que ya también en el cristianismo como que se ha perdido, el hábito del devocional. ¿Sí han escuchado del devocional diario? A lo mejor algunos no han escuchado ni eso, no saben de qué se trata. El devocional diario es la lectura de la palabra diariamente, es un tomar tu Biblia y apartarte por un tiempo y ahí vas a tener tu devocional, lectura de la palabra y oración. Y eso es diario. Ese es buscar un tiempo determinado para estar a solas con Dios, para que tú le hables y luego tú te quedas en silencio y Él te habla.
Es buscar de Dios. Es buscar de Dios. Pero déjame decirte que cuando tú buscas de Dios y Dios empieza a ver esa devoción, porque por eso se llama devocional, porque es una devoción de tu parte para Dios, algo que lo estás haciendo constantemente, es una cosa que no se te puede pasar porque tú lo tienes bien presente y lo quieres, porque es una forma en la que tú vives, recibes alimento, te fortificas espiritualmente. Tú aquí vienes a fortalecerte, sí, espiritualmente con la predicación, con los cantos, con las alabanzas, con la clase, pero eso es un día, es un momento de 11 a 2, 3 de la tarde. Y después, tú personalmente tienes que buscar a Dios. Y entonces esa devoción que Dios vea en ti es lo que va a hacer a empezar a cambiar tu vida para que Dios realmente se acerque a ti. Tiene que ver Dios que hay devoción de tu parte, que hay devoción de tu parte. Entonces, no podemos tener esa devoción con Dios, no podemos tener ese desarrollo de nuestra relación estrecha con Dios si solamente venimos los domingos y ya no hacemos más por buscar a Dios. Entonces, es importante establecer el hábito devocional. Con eso comienza, diario, tu devocional, tu lectura de la palabra, tu oración. Que no tengo tiempo, que mi día comienza muy temprano. Hermanos, yo la verdad no entiendo eso. Sí, empezamos muy temprano. El día nuestro empieza muy temprano. Pues entonces tenemos que hacer un tiempo más temprano todavía. Pero pasarnos un tiempo de orar no puede ser. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que anhelar estar en esa estrecha relación con Dios. Y es que Él lo dijo, que oráramos sin cesar, ¿verdad? Sin cesar. Ahorita lo vamos a ver más adelante de qué se trata ese orar sin cesar. ¿Sí? ¿Qué es orar sin cesar? Yo a mí ese tema de ese versículo en 1 de Tesalonicenses 5:17, cuando yo era muy jovencita, créanme que me traumaba. Decía, es que yo no puedo. ¿Cómo? Pero entonces yo entendí que era en todo momento, que era en todo lugar, que era yendo a la escuela, que era yendo a donde yo fuera, que era estando arreglando ahí las cosas en mi cuarto. Y yo ahí empecé a saber, esto es orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Entonces, no es que sea el único concepto de que solamente debes estar en un devocional todo el día. Imposible. Tú tienes que trabajar, tienes que atender familia. Acuérdense que Dios se agrada de todo lo que tú haces. Cuando lo estás haciendo, cuando lavas ropa, cuando lavas vasijas, cuando te pones a leer a lo mejor un libro que te gusta. No sé, las cosas que tú haces, Dios se agrada cuando descansas, simplemente. No es que Dios no quiera que te acuestes un rato para descansar, reposar. Tengo que estar haciendo algo porque Dios me manda que tengo que hacer las cosas. No, aún tú descansando, Dios se agrada de ti. Entonces, pero no es siempre estar en el tiempo de estar a solas con Él, sino es en el tiempo de estar siempre con Él. De estar siempre con Él. Cuando yo hago una cosa, cuando hago la otra, cuando me estoy bañando, cuando estoy planchando, cuando estoy haciendo la comida, cuando voy en dirección a mi trabajo, voy manejando. Siempre yo puedo encontrar un momento de estar orando, orando, orando. Y sobre todo porque sabemos que Él nos está acompañando, ¿verdad? Eso sí lo sabes. Sabes que el Espíritu de Dios va contigo, te está acompañando. Por eso era la disyuntiva de decirte, bueno, si Dios todo el tiempo está contigo, qué bendición.
Ah, pero qué mal cuando Él está viendo lo que tú estás haciendo y lo estás haciendo mal, ¿verdad? Está esa disyuntiva de que si está todo el tiempo contigo, entonces tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, tenemos que saber que Dios está con nosotros y pero ¿sabes qué es lo que está pasando en el creyente? Que no está el creyente consciente de la presencia de Dios. Él cree que él está en su libertad y sí, porque Dios te dio la libertad. Tienes el libre albedrío de ir y decir y hacer todo lo que tú quieras. Y lo haces porque no estás en plena conciencia de que la presencia de Dios está contigo. Si no, yo te aseguro que pararas en hacer muchas cosas. Porque aquí está Dios conmigo. Me está oyendo, me está viendo. ¿Ves? Lo que se necesita tener entonces plena conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque así es. No lo podemos negar. Eso es lo que Él prometió. Jesús, ¿recuerda? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es el que está con nosotros. Él es el consolador. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos da de su fruto, porque es el fruto del Espíritu, para que nosotros podamos disfrutar una vida plena. Nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Eso es lo que nos da el Espíritu, de Él, para nosotros. No es nuestro. Él nos los está otorgando porque nos ama. Y entonces ahí podemos vivir, pero no hay que buscar tener ese fruto del Espíritu. Porque ¿a cuántos les falta paciencia? ¿A cuántos amor? ¿A cuántos benignidad? ¿A cuántos mansedumbre? O sea, hay que ver bien que tenemos que estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y Él abundando en derramar su fruto sobre nosotros. Nosotros recibirlo, tomarlo, ¿no? Hablan de un libro muy antiguo, fíjense, se refiere a escrito en el siglo XVII, o sea que ya son muchísimos añitos respecto a esto. Entonces, un hermano, Laurens, que era un humilde cocinero en un monasterio francés, y él fue capaz de convertir todas las tareas, él era cocinero, todas las tareas que él hacía, las hacía alabando a Dios, adorando a Dios, ¿sí? Y él escribió ese libro, y ahí está plasmado toda la manera en cómo él trabajaba para poder hacer lo que Dios quiere, de que tengamos esa íntima relación con Él. Y habla de todos los aspectos, o sea, nosotros no podemos dejar a Dios fuera de ninguna parte de nuestra vida, ni aún el sueño, ni aún asearnos, nada, porque ahí está Él con nosotros, siempre, siempre. Entonces, no tenemos que distanciarnos de nuestra rutina diaria para poder estar cerca de Dios, para poder darle a Dios su lugar. Entonces, pero sí tenemos, a lo mejor, como dice Pablo, que nos ejercitemos en la piedad, a lo mejor también tenemos que ejercitarnos y practicar estar en la presencia de Dios, porque no lo practicamos. No estás conscientemente
que Dios está presente en todo lo que tú haces. Lo olvidas y te arrancas a hacer las cosas pensando que vas solo. No estás solo. Si tú eres hijo de Dios, se te prometió que el Consolador estaría contigo. Yo os enviaré al Consolador, para que donde ustedes están, Él también va a estar. Y entonces, fíjense cómo les comentaba yo en la clase pasada, que el ideal del Edén era una adoración a la cual no se tenía que asistir. Usted hoy viene a adorar aquí. Hoy es necesario que nos congreguemos en iglesias, porque aquí es donde aprendemos. Dice, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. En el Edén no había necesidad de asistir a la adoración. Ahí era de continuo la adoración. Ahí Dios llegaba en cualquier momento y tenía esa comunión íntima con Adán y Eva. Ahí les decía yo en la clase pasada, no había holocaustos, no había altares para adorar. ¿Verdad? Como nosotros aquí en la iglesia llamamos altar a esta parte donde se predica, donde se alaba, llamamos altar. Pero ahora sabemos nosotros que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que esto nada más son paredes, es un edificio, porque Dios no mora en templo de hombres, o sea, lo que construimos, sino mora en nosotros. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por eso a donde quiera que tú vas, Él va contigo y Él ve lo que haces. Y por eso nos dice, fíjense, que os ruego, nos dice Pablo, os ruego en Romanos 12:21, por las misericordias de Dios, casi así como de que hincándose, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es de diario, el de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, santo, dice, porque eso es vuestro culto racional, con conocimiento de la presencia de Dios, que estés consciente de la presencia de Dios. Es un culto que tú lo vas a hacer porque es una reunión de ti con el Espíritu Santo, que lo vas a ver porque estás consciente de que Dios está contigo. Es tu culto, es mi culto, cuando yo estoy a solas con Dios. ¿Se entiende, mis amados? Es muy fácil entenderlo, porque el mismo Espíritu nos da a entender. Tienes que estar consciente de la presencia de Dios. Tienes que alabarle, tienes que presentar tu sacrificio, porque es el culto que tú lo vas a hacer conscientemente, diario. Es tu estilo de vida, es tu forma de vida, es tu forma en la que tú te desplazas, es la forma en la que tú te conduces en la vida, de diario, ¿sí? Ahora, el hecho de que el Señor nos mande orar sin cesar, les decía que para mí me causaba así como trauma. ¿Cómo le voy a hacer para estar orando sin cesar cuando tengo que poner atención en la escuela, cuando tengo que atender el diálogo con alguna persona? Y orar sin cesar como que no es factible de poder hacerlo, pero no necesitamos nosotros apartarnos como en el devocional. En el devocional tú te tienes que apartar y dar ese tiempo a Dios para la lectura y la comunión con Él, la conversación.
Pero en el orar sin cesar, son en los tiempos, como comentaba al principio, diarios, en todo momento, en todo momento. Y entonces, ¿por qué es tan importante que tú leas la palabra? Porque tienes que aprenderla. Porque no siempre vas a tener la Biblia a la mano. Aprende la palabra. Y eso a mí el Señor, el Espíritu Santo, desde muy pequeña me lo enseñó, fíjense. Yo recuerdo tanto, como yo ahí en primer año de secundaria y el maestro de matemáticas que nos ponía a competir a todos problemas de álgebra. Y ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y Dios me dio la victoria tan hermosa, porque yo en ese tiempo el Señor me dijo en mi mente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y desde ahí mis cuadernos todos planas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Planas. Frases cortas, frases que te lleven a una determinación de que Dios está contigo, de que lo puedes porque Él está contigo. Otro que me encanta: Jesús es mi luz y mi salvación. Y si me quiero ir un poquito más allá, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y si me voy más allá, ¿de quién he de atemorizarme? Pero a veces no tienes más chance más que decir: Jehová es mi luz y mi salvación. Y ahí vas a lo que te espera, que tienes que arreglar. Frases cortas para usar. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Sabemos que Dios nunca nos abandonará. Jehová es la fortaleza de los siglos, ¿no? Es otro versículo. Jehová es la fortaleza de los siglos. Luego a veces yo también hago frases en cuanto a cantos. Porque tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración. ¿Se acuerdan de ese canto? Porque tú eres mi Dios. Bueno, y es que hay tantos cantos que tienen frases tan profundas en las cuales tú te puedes tomar y fortalecerte, ¿sí? Tú puedes, entonces, estás orándolas cuando las repites. Estás orando la palabra. Hay que practicarlo. Las cosas, los hábitos, dice que practica algo que tú quieras que se conforme en tu vida, un hábito, por 21 días mínimo. Y ya de ahí ya se hace un hábito. Entonces hay que orar las frases, asegurarnos de que la intención sea honrar a Dios, no controlarlo. Porque como tú dices que todo lo puedo, entonces pues tú dices, y yo tengo que tener que todo lo puedo. No vamos a controlar a Dios. No vamos a ser esos seres egoístas en los cuales tú prometiste, como yo he oído tanto, tú prometiste, tú dijiste y ahora pues yo quiero esto. Soy tu hijo, reclamo la promesa. Eso es egoísmo. Eso es soberbia. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún una más abomina: los ojos altivos. ¿Qué son ojos altivos? Pues la soberbia. ¿Sí? Entonces tienes que tener cuidado de que tu intención sea honrar a Dios, nunca querer controlarlo. Entonces, practicar la destreza se va a convertir en un hábito que lo vas a desarrollar, así como se desarrolla cualquier don, cualquier habilidad, en la música, en la poesía, en el canto, en la pintura, en el deporte.
que tienen que hacer todas estas personas para poder llegar a ser excelentes? ¿Qué hacen? Lo practican de diario los cantantes, ¿sí? Se ponen a estudiar en serio, ¿sí? Pues entonces esto es lo que tú tienes que hacer, practicarlo de diario y dedicarle horas, porque eso es lo que hacen los virtuosos, dedicarle horas, dedicarle tiempo. Eso es lo que hace. Entonces, va al principio, probablemente, bueno, yo empecé, como les dije, escribiendo, y eran planas que yo hacía de las cosas que yo quería para la bendición para mi vida, en cuanto a la presencia de Dios en mi vida. Al principio a lo mejor vas a tener que hacerlo así, hacer una nota. Pero ya posteriormente tú vas a acostumbrarte a eso. Muchos de la palabra, hermano, jóvenes no están aquí. Bueno, pero están los papás, por favor, díganle a sus hijos. Aprende en tu juventud la palabra. Yo muchas de las cosas, de los versículos que me sé de memoria, son versículos que yo estudié, que yo atesoré en mi adolescencia. Ya después se te hace difícil, pero no va a ser imposible, mi hermano, si lo pones en práctica, como los virtuosos. Práctica, 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 práctica. Te va a costar más, porque no lo hiciste en tu juventud. Te va a costar más, pero lo vas a lograr si tienes la perseverancia de hacerlo, para aprender la palabra. Porque si ahorita hacemos aquí un cuestionario a ver de cuántos se saben la palabra, cuando menos un salmo completo, el 119, con 100 y tanto de versículos, ¿verdad? No, es mucho. Pero es hermoso aprender la palabra de Dios. Ponte retos, no nada más te hagas cosas que van a favorecer lo que a ti te agrada, a tu cuerpo le agrada. Haz cosas que favorezcan a lo que al espíritu le agrada, pero no te lo dice porque ahí está, y es el espíritu también de Dios. Le agrada que tú hagas cosas para beneficio espiritual tuyo. Aprende la palabra. Muy bien, entonces tenemos que vamos a buscar de Dios, ¿verdad? Mediante la conversación constante. Y entonces también vamos a buscar otro aspecto, la meditación continua, meditar continuamente. Consolidar una amistad con Dios es pensar en su palabra todo el día. Y no sé, hermanos, si a ustedes les vaya a parecer aburrido, pero no es nada aburrido. Cuando tú estás con un versículo, cuando tú estás haciendo la comida y estás meditando y a lo mejor que sea ese el tiempo en el que tú emplees para aprenderte la palabra de Dios. Continua, la meditación continua, para que podamos consolidar la amistad con Dios. Fíjense, pensar en su palabra durante el día, a eso se le llama meditación. Meditar. No fue lo que nos instruyó allá en Deuteronomio. Y estas palabras estarán de continuo en tu boca. Y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos también hay que enseñárselas. Para que todo, dice, para que hagas todo conforme en lo que en ello está escrito.
Y entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Qué palabra tan maravillosa le dio a Josué. Y luego después le dice, pues mira que te mando, que te esfuerces. Hermano, esfuérzate. Las cosas del Señor no son fáciles como tú las quieras ver. De que, ay, ya soy hijo, ya con eso la hice. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Estás haciendo de tu vida un culto racional? ¿Estás siendo consciente de la presencia de Dios en tu vida? Qué importante es esto. Qué importante es. Entonces, tenemos que buscar la meditación en Dios, en lo que Él hace, en la palabra de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice otro Salmo 145:5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Bueno, es que tú de continuo puedes estar alabando al Señor. Puedes estar viendo sus maravillas. De continuo. Y puedes estar maravillado de todo lo que Dios hace y que te está permitiendo ver. Nunca, lo que le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego el mandamiento, mira que te mando, ya se los dije. Entonces, es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que Él dice. ¿Y dónde está lo que Él dice? Pues en su palabra. Tienes que meditar en su palabra para poder llegar a ser amigo de Dios. No podemos amar a Dios sino conocerlo. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Pues a través de su palabra. ¿Cómo dices amar a Dios si no le conoces? Tú dices amar a Dios y no le conoces. No escudriñas las palabras, las escrituras. No las lees. Qué triste, hermanos, que se ha hecho invitaciones para lectura de la Biblia y no ha habido quien. No ha habido quien. Yo no creo que no se tenga un poco de tiempo. Son 3 capítulos aproximadamente diarios. Busca a Dios. De veras está consciente de su presencia en tu vida, porque si no todas las cosas van a seguirte igual en la vida. Por eso esa forma de vida espiritualmente mediocre, porque no buscas de Dios como Él quiere, como Él necesita, como Él anhela. Él quiere ser tu amigo. Pero para poder ser amigo de Dios necesitas conocerle. Para poder conocerle necesitas saber su palabra. Para poder conocerle necesitas estar en comunión con Él en oración. Y son de las cosas que siempre estamos repitiendo. Ora, lee la palabra. Ora, lee la palabra. Y se hace oído sordo. Espíritu Santo, despierta a tu iglesia. Despierta a tu iglesia de esta necesidad tan grande que hay de poder conocer a Dios como nuestro amigo. Dice ahí en 1 Samuel 3:21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, ¿cómo? Por la palabra de Jehová.
¿Cuántas veces ha hablado Dios a tu vida a través de su palabra? Yo tengo las fechas de cuando la palabra de Dios ha hablado a mi vida. Ahí en mi Biblia, por eso no la dejo esa Biblia, hermanos. Ahí está todo, todo, todo. Y esto me habló el Señor porque estaba en esta situación. Hasta ahí le pongo lo que pasó. Estamos hablando de más de 20 años atrás. Es que tienes que ir en ese sentido de ir caminando con el Señor diario, 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 diario. ¿Sí? No podemos pasarnos 24 horas estudiando la Biblia, no queremos eso. Podemos pensar en ella durante el día. Podemos pensar en ella, recordar versículos que hemos leído, que hemos memorizado y reflexionar en ellos. Cuando tú tuviste tu meditación, tu devocional, perdón, entonces durante el día tú puedes tener tu meditación acerca de la palabra del devocional que tuviste en la mañana. Y estarlo, como se dice, desmenuzando palabra por palabra, porque el Señor diría esto, porque dijo aquello, que me enseña a mí. Y cuando tú menos te esperas que Dios te va a hablar en una palabra que no tiene nada que ver con tu problema, Dios te habla y te enseña y te muestra la solución. Pero eso es cuando ya aprendes a tener esa intimidad con Dios, de amistad, de amistad. Y es que a lo mejor tú te has quedado nada más tranquilo en venir, como les decía, los domingos. A veces no a tiempo. ¿Cómo se le llama eso? Hay verdadero amor. Tenemos que mostrar un verdadero amor hacia nuestro Dios. Fíjate, dice que meditar es pensar con concentración. Eso es meditar, con concentración. Cuando meditamos, nosotros podemos aprender y podemos usar esa palabra, esas dos cosas. Cuando nosotros meditamos, lo que les decía, nos está hablando, nos está indicando, estamos desmenuzando todas las palabras del versículo que leímos en la mañana, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros traemos un problema? Y ahí lo traemos en la cabeza, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y decimos que tenemos una ¿qué? Una preocupación, ¿verdad? Nos preocupamos, porque el problema ya está en nuestra mente y le estamos dando vuelta y vuelta en la cabeza. Bueno, entonces, cuando tú piensas en la palabra de Dios y tú lo traes vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza, a eso se le llama meditación. Ahí tú estás meditando. Yo no sé si eso te pasa, a mí me pasa seguido a veces con un canto, una frase de un canto que me llamó mucho la atención, de Dios, ¿verdad? Claro. O con una parte de algún versículo, y ahí lo traigo y ahí lo traigo. Eso es meditar, eso es estar meditando. Entonces, si sabes cómo preocuparte, si sabes cuándo estás preocupado, que ahí traes un problema en tu mente, en tu cabeza y que no lo sueltas, bueno, entonces ya sabes lo que es meditar. Trae ahí esa palabra en tu mente, no la sueltes, no la dejes. Y entonces estarás realmente meditando, ¿sí? Estarás realmente meditando. Y entonces, cuando tú haces viva esa palabra, la meditación de esa palabra, ¿sabes qué va a estar pasando? Porque tú estás haciendo viva en tu mente y la estás de continuo meditando, trayendo, desmenuzando palabra por palabra, palabra. ¿Sabes qué va a pasar? Que vas a dejar de preocuparte. Ya tu preocupación va a quedar en segundo término. Ya no va a ser lo prioritario en tu mente. Ya lo vas a dejar para segunda parte, ¿sí?
Entonces, ya no te preocuparás. David, como uno de los amigos de Dios, y más bien de él se decía que era conforme al corazón de Dios, valoraba su palabra. David valoraba la palabra de Dios. En el transcurso del día, Job hizo lo mismo, también lo admitió. Dijo Job, del mandamiento de sus labios no me he apartado, atesorando las palabras de su boca. Del mandamiento de sus labios, dijo Job, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que a mi comida. Qué hermoso poder decir esto de la palabra de Dios. Y es que a veces traemos tanta hambre, que es tan importante el alimentarnos. Pero dice Job, yo guardé más las palabras de Dios en mi boca que la comida. Imagínense la prioridad que le daba Job a la palabra de Dios. David dijo, la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. Los preceptos del Señor traen alegría al corazón. Oh, cuánto amo tu ley, dijo David. Todo el día es mi meditación. Él se deleitaba en la palabra. Cuán agradable, dice, como la miel es la palabra de Dios a mi boca. Y la miel era de las cosas más deliciosas que ellos pudieron estar disfrutando en aquel tiempo. La miel, dice, como la miel a mi boca. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Y como les comentaba, Dios para Abraham y Moisés, que fueron sus amigos, nunca guardó secretos con ellos. No los guardó, nunca guardó. Dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pues, ¿cómo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer si es mi amigo? A un amigo no se le encubre nada. Y entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. ¿Cómo le hablaba Dios a Daniel? A través de sueños. Y le revelaba las cuestiones que él necesitaba saber. Tenía el don de ciencia y de revelación. Y todavía están vigentes en nuestros días. Yo quiero el don de ciencia y de revelación. Claro, porque nosotros tenemos que anhelar los dones mejores, nos dice Pablo. Anhela los mejores, todos son mejores. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Estás escuchando? Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni ha oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quién ama verdaderamente a Dios? Pues quien le busca. ¿Quién ama verdaderamente a Dios? El que viene a sus atrios con acción de gracias, el que le da el tiempo necesario, el que no le restringe, el que valora la presencia, el que está consciente de que Dios está con él en cada momento. ¿Sí? Son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios dice que nos las reveló a nosotros por el Espíritu, así como a Daniel le revelaban por el Espíritu, así como a Abraham y a Moisés le revelaba el Espíritu, porque era el que bajaba.
porque el Espíritu todo lo escudriña. Tremendo lo que voy a decir. Aún lo profundo de Dios. Primera los Corintios 2, 7, 10. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar, no debemos olvidar que tenemos que meditar. Lo que tú vienes aquí a escuchar, medítalo. No te vayas y te olvides de lo que oíste aquí, de la clase, de los cantos, de la predicación. No te vayas y olvides. Medita, medita. Haz tu devocional diario. Sé un devoto de Dios. Sé un devoto de Dios diariamente. Dice, preséntate como sacrificio vivo agradable a Dios, porque ese es el culto racional de quién, de ti, de mí, ahorita en la actualidad, pleno siglo XXI. Tenemos que ser una ofrenda a Dios de lo que somos. Una ofrenda en olor grato y fragante, que lo reciba Él, y nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos ofrendándonos a Dios. Tenemos que, decíamos al principio de las clases pasadas, rendirnos. El creyente no ha aprendido a rendirse a Dios, le da lo que Él considera, el tiempo que Él considera, pero no lo que Dios merece. Tenemos que aprender a rendirnos a Dios y no escatimarle nada, 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 nada. Ser amigos de Dios es privilegio, pero solo con los amigos de Dios, Dios comparte sus secretos. Y otra cosa, Dios comparte sus promesas. Así es que no te sientas tú que Dios no te ha escuchado. Cuando tú no le estás dando a Dios lo que Él te está pidiendo, tu amistad, tú, yo primero. Insignificante ser humano. Dios quiere mi amistad. ¿Y qué hago yo? Soy ocupada. No leo la palabra. No oro. Me invitan y no importa, no hago oído sordo. Porque no me interesa tener esa relación de amistad con Dios. ¿Eres su hijo? Lo repito. Pero, ¿eres amigo de Dios? Hay que buscar ser amigo de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Comienza hoy a practicar una conversación constante con Dios. Comienza hoy a practicar una meditación continua de la palabra. Comienza hoy a practicar la oración con Dios. Es la única forma de tener esa comunión con Dios. La meditación permite que Dios te hable. La oración permite que tú le hables a Él. Y ambas son esenciales para poder ser verdaderos amigos de Dios. Busca a Dios como amigo. Ponte de pie, hermano. En el nombre de Jesús, Padre, venimos delante del trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro, Señor, y hallar gracia delante de ti. Señor, pongo en tus manos la vida de todos nosotros. Ciertamente te hemos fallado en una o en otra forma, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos que nos lleves, Señor, a más contigo. Queremos más de ti. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Es necesario que seamos guiados por ti, Espíritu Santo de Dios, para poder llegar a buen puerto, para poder llegar a buen término en el camino que estamos caminando de mano con el Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder hacer lo que necesitamos ser. Es en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hijos, Señor. Llévalos a los lugares en donde tú ya tienes el propósito para ellos, Padre. Estamos en la brecha por ellos, Señor. Estamos en la brecha. Impedimos toda obra del maligno que quiera apoderarse, Señor, de sus vidas. No lo permitimos, Señor, porque estamos en la brecha como padres, como abuelos, delante de ti, Señor, clamando
y gimiendo, Señor, a gran voz por la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, Señor. Así es que, mi Padre amado, te los presentamos a ti, Señor, para que tú hagas obra completa. Querido amigo, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Tú hoy puedes tener la bendición de ser amigo de Dios si tú recibes a Cristo en tu corazón y empiezas a caminar de acuerdo a lo que te he enseñado el día de hoy. Recíbelo, dile: yo te recibo en mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que perdones mis pecados. Hazlo así, en una oración sincera, en una sencilla oración, y Dios va a escuchar tu clamor. Y después asiste a una iglesia cristiana. Te invitamos a Iglesia Cristiana Querigma, está en Canales y 20 de noviembre en Nuevo Laredo. Dios te bendiga y esperamos que Dios siempre colme de bendiciones tu vida y tú llegues a ser ese amigo de Dios que Dios quiere que tú seas. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.